Vamos a hablar ahorita sí de capacidades. Bueno, entonces, como nos dice un centro de datos, básicamente, es el elemento, no es un elemento, es un conjunto de elementos donde se tiene toda la información de la empresa. Generalmente se dice y se ve como un armario lleno de computadores, un rack, como lo quieran ver, los ordenaditos que muestra, yo creo que por acá tiene una imagen, los ordenaditos que muestra Google, sus racks allá con sus bombillitos eh, alumbrando, súper hermosos, pero básicamente es donde se está almacenando la información, donde se está almacenando los datos, donde se está haciendo todo el procesamiento. Como ustedes saben, ahorita, como tal lo dijo, era Efraín, ¿cierto? ¿Efraín? Hello, ¿yo con quién estaba hablando? Hola, ¿siguen allí? Aquí ¿Siguen estamos. allí? Yo estaba hablando con Efraín. Sí, profe, aquí estamos. Pero el que estaba hablando ahorita conmigo era Efraín. Sí, señora Efraín. Ah, sí, tal como lo digo ahorita Efraín, básicamente las empresas, hay empresas que deciden en algún momento tener la información propia local se llama, le dicen normalmente in-house, o hay personas que quieren irse para la nube. Es una decisión, es una decisión muy importante porque hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, cuando ustedes, porque yo me lo imagino ustedes como por el nivel de formación que ustedes tienen, ustedes en algún momento van a ser administradores de TI. Y cuando ustedes sean administradores de TI, pues les van a preguntar, ¿nube o local? Y pues cada uno tendrá su perspectiva con relación a lo que haya aprendido, cada uno averiguará, cada uno tendrá su idea de lo que es, pero simplemente no es, yo no les voy a decir, no, nunca nube, ni les voy a decir siempre nube, porque siempre la respuesta en términos de tecnología para mí siempre va a ser depende. Uno no puede decir que la respuesta ya está pintada. Hay momentos en donde nube va a ser una buena opción, hay momentos en donde nube no va a ser una buena opción, por diferentes factores, por factores económicos. De hecho, puede ser que la solución sea nube, pero la elección de la nube que seleccionaron no sea la buena, como dice Efraín. Entonces a veces hay que hacer un análisis detallado, o siempre hay que tratar de hacer un análisis detallado de en dónde nos vamos a meter. Si nos vamos a meter a la nube, pero en qué condiciones, cuáles van a ser los requerimientos, qué máquinas nos van a dar o qué características vamos a tener, cómo la vamos a configurar, quién se va a encargar, qué necesitamos exactamente, temas de seguridad, muchos temas, aspectos a evaluar antes de tomar la determinación. Y todo eso, pues, como unos buenos gerentes de TI, por ejemplo, que ustedes van a hacer, pues tienen que hacer simplemente la tarea de investigar, de consultar, de capacitarse, de estar permanentemente buscando capacitación, de estar permanentemente revisando, de estar hablando incluso con sus compañeros, mirando qué opciones tiene la otra empresa, mirando qué posibilidades hay, asistiendo a eventos. Eso lo invitan a uno a toda parte a comer para ofrecerle una cosa, para ofrecerle otra. Aprovechen que los llevan a uno a platillos voladores. Eh, es muy importante que se estén siempre capacitando, que estén preguntando, que asistan a las capacitaciones y consulten todo lo que pasa. Entonces, eso es lo que tienen que hacer cuando tengan que tomar la decisión. Si ustedes ya se han documentado, si ustedes ya conocen, si ustedes ya han estado trabajando, pues la decisión va a ser fácil. De hecho, puede ser que cuando les pregunten, ustedes ya tengan su decisión. No significa que entonces van a seguir con la decisión allí, porque puede ser que les preguntan y les digan, o sea, que aquí en Colombia se usa mucho la corrupción. Entonces puede ser que ya alguien traiga ya la solución y simplemente le está consultando, pero ustedes van a saber exactamente si es conveniente o no es conveniente, de acuerdo a la empresa, como les digo, si es conveniente o no que se pasen para este tipo de plataformas o es mejor quedarse donde están. Entonces, básicamente, estamos hablando de un data center, un conjunto de lo que llamamos bastidores, en donde se almacena, es el corazón de la empresa, donde se almacenan todos los datos. Acuérdense además que los datos, bien lo dicen por ahí, es el nuevo oro. O sea, el que tiene la información tiene el poder. Entonces, ¿qué se necesita para condicionar un centro de datos? Cuando les digo acondicionar, me refiero, por ejemplo, a crearlo dentro in-house, a crearlo yo dentro de mi empresa, voy a crear mi propio centro de datos. Cuando yo hago esto, por ejemplo, cuando mi información es muy delicada, cuando mi información yo no la puedo montar en la nube, cuando, por ejemplo, no quiero definitivamente por alguna razón política, legal. Acuérdense que la mayoría de las nubes que hay en Colombia hay poquitas nubes. De hecho, solamente hay
apenas está creando un servicio que se llama Hostdime, que va a tener almacenamiento Tier 4, que ahorita lo vemos, o mañana, o dentro de 8 días, que va a tener un tipo de almacenamiento que realmente permite funcionar bien. Entonces, como Colombia no tiene un buen almacenamiento, toca optar por almacenar en otro lado. Cuando toca optar por almacenar en otro lado, por ejemplo, cuando ustedes contratan con AWS, él tiene la opción de instalar en Estados Unidos, de llevarse los datos para la India, de llevarse los datos para Brasil, de colocar su información en diferentes partes. Y a usted le toca tomar esa determinación, obviamente, pero asegúrense bien de que toman la decisión de acuerdo no solamente a dónde es más barata. Hay unos factores que ustedes tienen que evaluar. Un factor es el costo, otro factor es la latencia. Por ejemplo, no es lo mismo tener los datos en Brasil que tenerlos en Estados Unidos o tenerlos en India. Hay que verificar los aspectos de latencia. Y otro aspecto supremamente importante son las políticas de datos que hay afuera. Porque, por ejemplo, usted puede cometer una violación usted o su empresa pueden cometer una violación y en Estados Unidos el FBI le puede secuestrar sus datos para buscar información. O en Estados Unidos el FBI le puede pedir a usted que, por ejemplo, usted tiene información de un usuario, él le puede pedir a usted que le dé información de un usuario por las políticas que hay allá. Entonces hay que conocer también las políticas internas de los países, hay que saber un poquito de eso y asesorarse muy bien para evitar problemas. Eso no quiere decir que yo los esté mandando, ni que les esté diciendo que ustedes van a hacer un trato con narcos, ni que van a estar haciendo microtráfico, tráfico de... No, no es eso. Lo que pasa es que los datos, ustedes tienen los datos y eso significa que ustedes tienen datos de unas personas, ustedes están firmando un convenio con esas personas de tratamiento de datos. Y si algo les llega a pasar a esas personas en donde sea necesario buscar los datos, es la información y si otra persona, otro ente externo se las pide, pues ustedes tienen que determinar qué hacer, ¿sí? Entonces, eso uno lo debe saber. Entonces, cuando hablamos de acondicionamiento del centro de datos, como les decía, es que yo no voy a pagar la nube, sino que voy a crear mi propio data center, lo voy a crear in-house, lo voy a crear en un espacio que yo acondicione, no necesariamente lo voy a crear dentro de la empresa, lo puedo crear donde yo considere que es el lugar más apropiado, puede ser en la empresa, pero no es el único lugar donde lo puedo crear y tengo que garantizar algunas cosas. Por ejemplo, tengo que garantizar las fuentes de alimentación eléctrica. Necesito electricidad para que eso funcione. La energía es fundamental. Entonces tengo que garantizar las fuentes de energía, de alimentación eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? No puedo tener ¿por qué dice fuente sino la fuente? Las fuentes porque no puede haber una única fuente de energía. O sea, tengo que garantizar, por ejemplo, que hayan al menos dos, una planta y la fuente normal de en Cali. Tengo que garantizar, por ejemplo, que hayan elementos que me soporten tanto tiempo en caso de que se vaya la energía, mientras se prende la planta, ¿no? Y cosas por el estilo. Tengo que garantizar que la planta, por ejemplo, no tener una única planta, sino dos, porque en el caso de que una falle. Entonces tengo que garantizar que va a haber fuentes de almacenamiento, fuentes de energía que me va a soportar un tiempo determinado la pérdida o la suspensión de un servicio de energía. Obviamente que la suspensión del servicio de energía no es pensando en el no pago, ¿no? Puede suceder, puede ser que a alguien se le olvide pagar la energía y entonces no la cortaron, pero la idea no es que tenga yo el soporte solamente para eso, digamos que para un daño grande. También debo garantizar la refrigeración. ¿Y qué es la refrigeración? Pues que esos equipos yo creo que ustedes han sentido que sus equipos eventualmente se calientan a veces un poco cuando uno lo deja prendido todo el día. Pues imagínense esos racks que están llenos y llenos y llenos de equipos. O sea, son muchos equipos funcionando todo el día y obviamente estos equipos pues se van a calentar. Entonces hay que tener mecanismos que me permitan a mí bajar la temperatura. Hay muchos mecanismos que se pueden utilizar. Entonces hay que tenerlos, hay que conocerlos, hay que usarlos. Entonces estos mecanismos son los mecanismos de los que están hablando allí. Son precisamente los mecanismos de refrigeración. Algo que me permita, obviamente, aire acondicionado, que me permita a mí garantizar que esos equipos no se van a calentar. Y esos aires acondicionados, pues obviamente y también para esos aires acondicionados, para esa refrigeración, pues también tengo que garantizar que no se me vaya a dañar en cualquier momento, ¿no? Porque tampoco tiene sentido que yo tenga refrigeración y que se me dañó tenía uno y se me dañó, entonces se me empiezan a apagar los servidores porque todos se calientan y por seguridad ellos terminan apagándose. Eso no puede suceder. Entonces yo tengo que garantizar que tenga todos los elementos que me permitan brindar el servicio, y entre ellos la refrigeración. Tengo que tener acceso a redes de datos y a internet. Obviamente, si los computadores están allá guardaditos, están allá
trabajando durísimo, pues yo los tengo que, de alguna manera los tengo que conectar a internet. Entonces, igual que la energía, tengo que tener varios mecanismos de conexión a internet. O sea, no me puede ser que, no, es que contraté con Movistar y Movistar, no, pues que hoy no atendía, que hoy estaba, que cayó en este sector, pues tengo que tener una señal también alterna. Tengo que tener también otro mecanismo que si no sale por si se dañó el internet, si pasó alguna cosa, entonces sale por satelital, sale por fibra óptica, sale por donde sea, pero que sale, sale. Y que entra, entra. O sea, tengo que garantizar eso. También tengo que garantizar un acceso restringido al espacio. Yo no puedo colocar mi data center en cualquier pasillo. Es un sistema, aparte de costoso, está la información que tanto debo proteger. Y es lo más valioso que tiene la empresa, los datos. Entonces no lo puedo colocar por ahí en cualquier pasillo, no lo puedo colocar en una sala donde todo el mundo entre, no lo puedo colocar en una sala donde, se apagó porque es que la señora del aseo se le regó le echó mucha agua cuando estaba trapeando y se apagó el servidor. Nada, o sea, el acceso es limitado, el acceso a esos datos es limitado, no entra sino el personal autorizado y tiene varios niveles de contraseña. No puede entrar nadie, por ejemplo, con alimentos, obviamente. No puede entrar nadie que no esté vinculado a la empresa. Tiene muchas restricciones, debería tener muchas restricciones de entrada, porque lo que estamos protegiendo son los datos de la empresa. Entonces hay que garantizar que esos datos no les pase nada. Entonces, esa es alguna de las muchas maneras que tenemos para garantizar. Y obviamente tenemos que garantizar que hay una protección de agua y fuego. El lugar es ventilado, pero por ejemplo, si alguien entra fumando, bueno, se incendiaron los servidores. El lugar es ventilado, pero por ejemplo, llueve, no, es que alguien dejó la ventana abierta. Obvio que no hay ventanas en ese lugar. No tienen por qué haber ventanas en un lugar de servidores. No lo vuelve seguro. Además, alguien puede tirar una piedra y quebrar un vidrio. O sea, no. Es un lugar totalmente hermético en donde yo guardo la información más valiosa de la empresa y tiene que estar totalmente aislado de los demás, como les digo, con diferentes niveles de protección. No puede estar, por ejemplo, cuando se crea el espacio, se tiene que dejar un espacio, por ejemplo, no puedo coger y dejar los cables por ahí almacenados, que alguien se tropiece y me tumbe un equipo. No, tiene que estar todos los cables bien organizados, tiene que estar todo perfecto, nadie puede entrar consumiendo nada, ni licor, ni bebidas, ni absolutamente nada. Entra solamente el personal autorizado después de pasar varios niveles de autenticación. O sea, es un lugar en donde tenemos que garantizar que los datos van a estar seguros, que van a estar protegidos. ¿Sí me están entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Hay cuatro elementos en los que se distingue la forma como yo accedo a los datos, o la forma como yo, o el data center que yo uso. Hay uno que se llama el housing, que es cuando yo alquilo el espacio acondicionado. O sea, alguien, no sé quién, creó un espacio, lo acondicionó. ¿Con qué? Lo acondicionó para que no tuviera problemas de agua, para que no tuviera problemas de fuego, para que tuviera unos niveles de seguridad, para que tuviera las redes eléctricas, para que tuviera el aire acondicionado y para que tuviera el internet. ¿Sí? O sea, hizo un espacio, creó el espacio para que allí se metieran los equipos. ¿Por qué lo creó? Porque es un negocio. Entonces, pero esa persona no está interesada en tener equipos ahí. Entonces yo puedo alquilar ese espacio. O sea, imagínense que hay un edificio construido solamente para hacer, eso creo que existe, housing creo que existe en Sudamérica. Entonces hay un edificio, ese edificio tiene unas conexiones de internet altísimas, o sea, tiene todos los elementos de seguridad. Pero entonces alguien dividió como si fueran bodeguitas. Entonces, bodeguitas y alquila esas bodeguitas. Entonces, un espacio acondicionado con internet, con de todo, listo, pero solamente es el espacio. Entonces, cuando yo alquilo ese espacio, miren que yo ahí no estoy alquilando equipos, no estoy alquilando solamente el espacio. En ese caso, yo lo que estoy haciendo es alquilar y el tipo de alquiler que estoy haciendo se llama housing. O sea, lo único que alquilo es el espacio. ¿Quién pone los equipos? Yo. ¿Quién pone la persona que maneja los equipos? Yo. ¿Quién pone el internet? El que me alquiló el espacio. Me garantiza el internet, me garantiza la seguridad, o sea, me garantiza no la seguridad de mis datos, porque yo soy la que estoy poniendo mis equipos y la seguridad depende de mí. Me garantiza el internet, me garantiza que el aire acondicionado va a estar funcionando, me garantiza que energía va a haber.
Eso me lo garantiza el que me alquila el espacio. Yo coloco mis servidores ahí. ¿Por qué lo hacen de esta manera? Porque ese tipo de, pues, es una forma de hacer el negocio. Simplemente es una ventaja porque yo no tengo que estar pensando, ay, no pague el aire acondicionado, ay, lo dejé prendido, ay, la seguridad, ay, que voy a... No, yo no tengo que estarme preocupando por esos aspectos. Además, cuando alguien hace este tipo de cosas, pues imagínense, yo puedo tener 20 oficinitas que alquile, entonces esas 20 oficinitas tienen internet, tienen todas las garantías. Como yo estoy comprando internet, por ejemplo, a mí me sale más barato. Entonces yo puedo alquilarlo a un precio que no es, que a un buen precio. ¿Qué estoy garantizando también? Como no lo tengo en mi oficina, entonces no tengo que preocuparme por los detalles de, ay, tengo que contratar a una persona que entre al servidor, tengo que contratar a la persona que le haga el mantenimiento al internet, tengo que contratar a la persona que venga y me haga me arregle los cables, la persona que arregle el aire acondicionado, porque todos esos son gasticos, ¿no? Que van sucediendo. Entonces yo ya no tengo que garantizar, eso no lo tengo que presupuestar. Yo simplemente pago el alquiler y el alquiler me incluye todo. Lo único que sí debo pagar es la persona de mi oficina, de mi entera confianza, que va hasta ese servidor, que va hasta ese lugar, que va hasta ese espacio que me alquilaron, instala las máquinas, configura las máquinas. Obviamente esa persona pues luego se conectará remotamente a hacer muchas cosas, pero es la persona que debe estar segura de que si una máquina se apagó, que si algo pasó, esa es la persona o conjunto de personas que deben hacerlo, porque las máquinas son mías. Y el housing no me responde por máquinas. Bueno, luego está el hosting. El hosting ustedes lo conocen, yo creo que muchos lo han usado. ¿Se acuerdan? Este sí es el fácil. ¿Nunca han usado hosting? No me digan eso, pues. ¿Otra vez callados? No, profe. No me digan que otra vez mi internet. No, profe. No, yo no. ¿Nunca han usado housing? Yo no. ¿Hosting? Yo no. Pero ¿sabes qué? Hosting, sí, profe, ¿Sí lo he usado? pero gratuito. Sí, no importa que sea gratuito. Sí. El concepto es el mismo. ¿Que para ti qué es el hosting, como tú lo usaste? Profe, pues no sé, préstame un equipo por internet, digámoslo así, para montar un servidor web. ¿Un equipo lo que te prestan? Pues un servidor web, para montar un servidor web. Sí, en desarrollo. ¿Pero te prestan un equipo? Pues en teoría sí, se podría decir que sí, porque uno puede montar ahí PHP, fue un servidor para montar Apache. Pero lo que te prestan es un servidor, ¿no? Y en ese equipo pueden haber muchos servidores, tú no sabes. O sea, lo que te están dando es un espacio limitado. De ahí para allá uno no, pues, realmente no se da cuenta, porque pues simplemente te brindan como los recursos, montas pues lo que necesitas y ya pones a correr tu aplicativo. En ese caso era web. Un servidor web. Sí, se usaba mucho, se usa todavía mucho, cada vez menos, porque ya han aparecido otros modelos de negocio. Entonces, básicamente cuando tú alquilas alquilas o en el caso de ustedes que dicen que lo usaron gratuito, cuando te dan un espacio para que tú instales tus cosas, pero es un espacio en una máquina que está usada por un tercero. ¿Qué aspectos son diferentes? ¿Qué aspectos diferencian el hosting del hosting? El hosting del hosting. Diciéndolo más 2 veces. El housing del hosting. Que acuérdense que los equipos del hosting son de la persona que los alquila y usted ni siquiera sabe físicamente dónde están. Usted no sabe si están en un lado o en otro, usted no le interesa. ¿Cierto? Usted puede saber, usted le puede decir, esto está en Alabama, ok, pero usted no sabe físicamente la dirección exacta, no tiene por qué saberla y no es necesario que la sepa. En el housing, usted sí tiene que saberla porque usted tiene que ir a llevar sus equipos allá. ¿Cierto? Usted tiene que ir a montar en ese lugar el servidor, a montar su servidor, a montar todo lo que usted necesite. Entonces, en ese caso, es necesario que usted sepa dónde están físicamente los equipos. Es una de las diferencias que hay. ¿Sí la vieron? No me he ido, me siguen escuchando. Sí, profe, sí la escucho. Entonces, la diferencia básicamente es esa. Cuando hacemos virtualización, ¿han virtualizado? ¿Virtualización de servidores? ¿Han hecho virtualización? Un servidor nunca. No.
No, profe. No. Virtualizar un servidor básicamente es montar un servidor virtual para que soporte las peticiones. O sea, hacer lo mismo que usted va a hacer. Cuando hace el housing, usted monta su página, pues generalmente es en un hosting web, pero en este caso, en la virtualización, usted monta servidores y los coloca virtuales para que atiendan diferentes solicitudes. Ese es el proceso de virtualización. Y finalmente, el alquiler de servicios externos especializados para la empresa, que ya es lo que estábamos hablando ahorita de precisamente lo de, por ejemplo, lo que hace Azure, lo que hace AWS. Ya ahí tengo unos servicios especializados que me incluyen, entre otras cosas, virtualización, por ejemplo, me permiten acceso remoto, me permiten, me dejan hacer, por ejemplo, asignación dinámica de recursos o escalamiento de recursos dinámico, me permiten otros elementos diferentes a los que ya tenía, a los que ya tengo con los otros. Si me preguntan a mí cuál es mejor, si housing, hosting, si les pregunto a ustedes cuál me dirían que les parece mejor y por qué. Pero están parlanchines hoy. ¿Entre cuáles, profe? ¿Me repite, por favor? Entre esos que ¿ustedes no están viendo las diapositivas? Sí, aquí la estamos viendo. Okay. Ok. Housing, hosting, virtualización de servidores y cloud. Pues, profe, yo desde mi perspectiva, por ejemplo, en la empresa que trabajo, acá se maneja el de la virtualización. Y pues digamos que la experiencia hasta el momento pues no ha sido mala, o sea, me parece que es una buena alternativa el de la virtualización. ¿Tú no recomendarías cloud? Lo que pasa es que cloud, pues, o sea, depende, ¿no? O sea, depende, digamos, de la empresa, de pronto de las necesidades. Si ya de pronto la empresa se encuentra preparada para la nube, pues podría ser un gran salto, ¿no? Pero pues eso toma tiempo, o sea, hay que mejorar, tener ciertos como requisitos en infraestructura y pues en procesos. Entonces, ¿Y tú eso sientes no. que la empresa donde trabajas todavía no está preparada? No, de hecho, en eso se está trabajando, o sea, están bien validando porque pues digamos que la junta directiva quiere validar el tema pues, el tema del paso a la nube, pero pues ese es un proceso largo, o sea, eso, y pues todavía le falta, o sea, a la empresa todavía le falta para llegar a ese punto. Entonces, pues, hay que ver cómo mejora con el tiempo. Ok, ¿y los demás cómo la sienten? ¿Se sienten nube? Están recalladitos hoy. Me va a tocar preguntar uno por uno. Ave María, ustedes sí me hacen trabajar. A ver, vamos cogiendo aquí la gente. Ah, por ahí anda Imbaquín. Y por ahí anda... Ve, no está Nicolás no está Esteban. ¿Qué dice Esteban? ¿Qué dice Laura? Imbaquín. Ay, como no está el otro Nicolás, pues le tocó a Nicolás Graciano. Si lo vuelvo y lo llamo y ya hablan, me disculpan, ¿Qué? pero es que ¿Cómo así? ¿Cómo así que? Uy, profe, ¿cómo así? No, profe, la verdad no tengo ni idea. Sobre esa parte y no he trabajado sobre ninguno. Entonces estoy ¿Sobre como ninguno? que no he trabajado sobre ninguno, entonces estoy como que, uy, aquí qué, ¿a dónde pero, por ejemplo, ¿tú qué piensas con relación a la seguridad? ¿Algún aspecto? ¿Dónde crees que es más seguro estar? Porque hay unos aspectos relacionados a la seguridad, ¿no? Por ejemplo, algunas personas dicen, no, housing es mejor porque yo me siento más seguro de que yo coloco mi equipo y yo mismo hago mis cosas, pero está el tema de que tienes que tener una persona que te haga todo el proceso, y si esa persona se va, entonces te deja las cosas ya montadas, pero luego se va. Entonces, bueno, eso por un lado. Tú dices, no, mejor el hosting, por ejemplo, porque con el hosting yo monto las cosas desde acá, lo hago, pero es que en el hosting como los equipos no mío, yo no tengo acceso a los equipos, o sea, yo simplemente tengo acceso a un espacio, entonces hay unos aspectos de seguridad que de pronto uno tiene que contemplar. Si uno dice, no, pues virtualización, pues la virtualización también tiene sus cositas por ahí, sus pros y sus contras. O cloud, no, es que todo por allá donde uno ni siquiera sabe dónde está, de pronto me secuestran mis datos, entonces por todo lado hay pros y contras. Entonces la pregunta es, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? Hoy como que se les apagó el opinadero. No sé, Sí. profe, ya será como depende de la situación. Así como habían dicho de que si uno, o sea, si los datos son como algo muy, muy importante, pues ya uno verá
que escoger. Eso es más depende, profe, depende de la circunstancia, de la situación en la que esté la Sí, las empresas tienen que tener un nivel de maduración, un nivel de madurez bastante grande para tomar esta determinación, porque no es cualquier paso, es un paso interesante, pero es un paso también que implica muchas responsabilidades. Entonces, también de tener pues una infraestructura que le soporte, un personal también que le soporte el cambio, porque el cambio entre una y otra pues es difícil, es duro. Vamos a ver un poquito más de detalle de cada una de ellas. Entonces, como les había dicho, el housing consiste en alquilar un espacio físico en un centro de datos para que el cliente pueda colocar sus propios servidores. Acuérdense, este es importantísimo que recuerden en esta parte, que como es housing, housing viene de house, yo solamente estoy alquilando la house, pero yo llevo mi mobiliario, que serían los equipos. La provisión de los servicios se conoce también como locación o DCAS, que es Data Center as a Service. O sea, estoy teniendo el servicio, pero mi servicio solamente es el data center, el espacio físico. La empresa que ofrece los servicios de housing proporciona el espacio físico, la potencia eléctrica, como les decía, la refrigeración, los servicios de seguridad, no de seguridad de los datos, porque la seguridad de los datos está más a nivel, o sea, de seguridad perimetral, por ejemplo, pero no de seguridad de que sus datos realmente, porque acuérdense que usted es el que pone un equipo, si usted tiene algo inseguro dentro de, por ejemplo, deja un puerto abierto, algo, pues su equipo usted perdió. La conectividad. Los servidores y los equipos son de propiedad y gestionados, es muy importante. O sea, usted los compra, usted los gestiona, usted los almacena. ¿Por qué tiene sentido este tipo de transacción? Pues simplemente porque me estoy ahorrando una plata en contratar las personas, por ejemplo, de mantenimiento en esos pequeños detalles que son los que me brindan, que es mantenimiento del espacio, mantenimiento de la electricidad, de la refrigeración, de la salud, de la seguridad y de la conectividad. Incluso a veces es bueno tener los datos como aparte de la empresa, porque los datos pues están en un ambiente protegido, usted sabe, garantiza que no tiene problemas de por ejemplo, que le vaya a dar un problema de agua, un problema de energía, porque la empresa fue creada únicamente con ese propósito. ¿Cuándo tiene sentido? Por ejemplo, cuando usted la empresa la tiene por ejemplo, en un lote viejo. Usted montó la empresa en una casa vieja. ¿Por qué? Pues no sé, porque la regalaron, porque, no sé, por alguna razón usted tiene la empresa en una casa demasiado vieja y esa casa, pues obviamente las casas viejas ustedes saben que presentan que la inundación, que se le dañó, que el gas, que el agua, que cualquier tipo, o usted está en una zona donde, por ejemplo, es muy peligroso. Entonces, usted en ese caso puede ser mejor tener los equipos en otro espacio. Usted incluso puede tener in-house dentro de la empresa, puede tener backups o puede tener localmente la información. Usted decide cómo hace esas transacciones, pero lo ideal es que que si usted contempla esta posibilidad, pues tenga todas las cosas fuera, ¿sí? Que toda la información, todos los datos estén fuera y que sean accesibles por el usuario en las condiciones apropiadas. Hay diferentes dentro de hacer esa venta. El centro de datos profesional posibilita a las empresas tener servidores instalados especializados que le harán un nivel superior de calidad y garantías de funcionamiento. Hay diferentes opciones, o sea, existe el housing, pero también hay unas diferentes, hay como unos proveedores, y los proveedores determinan cómo hacen la venta, cómo hacen la negociación. Entonces hay unos que se llaman al por mayor, en el que el cliente proporciona parte de la infraestructura eléctrica y de refrigeración, así como su propio hardware, instalando también su propio cableado. O sea, yo le coloco el espacio, el por mayor es que yo prácticamente le coloco el espacio, pero no le doy nada más. ¿Por qué hacerlo de esta manera? Pues porque de pronto usted tiene más confianza sobre lo suyo, por decirlo de alguna manera. Usted quiere usted mismo garantizar sus datos, su electricidad, su refrigeración. Más trabajo, pues para tenerlo lejos y además con todo el trabajo, pero pues ya algunas empresas tomarán como esa determinación. A veces, ¿qué se ofrece? A veces le permiten al usuario como seleccionar entre, mire, tenemos este paquete, le ofrecemos el espacio con estas condiciones de infraestructura eléctrica, estas de refrigeración o estas empresas que tengo como ya las empresas, como un paquete de empresas y ya la persona decide. También puede ser al por menor, donde se recibe un servicio más completo, incluyendo la energía, climatización, los bastidores. Los bastidores son los armarios, no son los equipos.
el servicio técnico y los servicios de red. Neutral es cuando idéntico al anterior, pero facilitando el acceso a una amplia gama de operadores para elegir los que mejor se adapten a los requisitos de conectividad, que es la que les decía como pareció al por mayor. O sea, yo tengo, por ejemplo, tengo conectividad, tengo esta conectividad de 300 megas o de 300 megas, tengo esta conectividad 4G, tengo esta conectividad 5G, tengo electricidad con Encadi, tengo electricidad con EPSA, entonces usted lo que hace es darle un portafolio de servicios que usted ofrece, si necesita más banda ancha se la vendo, pero usted le ofrece un portafolio de los servicios que le quiera ofrecer al cliente y el cliente ya determina, o sea, no es algo ya preconfigurado, sino que el cliente puede moverse, es más neutral. Y pues obviamente se va a adaptar a los requisitos de conectividad. Y otro que es con operadores de comunicaciones que prestan los servicios de colocación con conectividad exclusiva de sus redes, por ejemplo. Entonces ahí ya es sobre todo cuando el operador de telecomunicaciones tiene como varias posibilidades. O sea, te ofrece, por ejemplo, banda ancha y te ofrece también cableado. Entonces ahí ya es práctico porque tú sabes que si no sales por un lado, sales por el otro. Y satelital preferiblemente. Entonces tienes como esa opción de que el usuario te venda ese paquete, pero te lo venda también con unas garantías. Mucho. Los beneficios. Entonces, los beneficios son contratar un servicio, los beneficios de contratar un servicio, o sea, depende mucho de la empresa, como les dije, pero depende mucho también de cómo se desarrolla la empresa. ¿Cuántos marcadores? Pero no en esta hoja, en otra. ¿Sí? Dale aquí. Bueno, te voy a dar ahí. Y te sientas ahí en el suelo. Bueno. Yo te los presto. Pero en esa hoja. Entonces, como les decía, puede ser beneficioso para una empresa o puede estar en contra de otra. Depende mucho del tipo de negocio que se quiera gestionar. Las principales ventajas, si la empresa lo quiere, es que las instalaciones que ofrecen tienen alta disponibilidad, o sea, tienen todo asegurado y usted sabe que le va a funcionar, tienen mayor seguridad física, ponerse uno a hacer la seguridad, hacer uno mismo la parte eléctrica, hacer la estructura física para almacenar, o sea, crear el elemento, dámelo tapado, tapa, crear uno todas esas cosas, pues le sale muchísimo más costoso o le sale, es mucho más trabajo, entonces a veces uno necesita las cosas rápido o las necesita también de una buena calidad, no de a uno. Entonces, eso es mucho más práctico para algunas empresas. Tiene más opciones de conectividad, por ejemplo, cuando se hace la opción más abierta, usted tiene, no me conecto por esta señal, no me conecto por esta otra, usted puede cambiarla. De pronto cuando ya usted hace el contrato con una empresa, pues ya es más difícil. Cuando se hace el contrato directo por una empresa, que no, que es que le toca quedarse un año. Hay acuerdos de niveles de servicios, es muy importante los Service Levels Agreement, los SLA. Usted dice, por ejemplo, yo necesito que me garantice 300 megas de tal cosa, yo necesito que me garantice tanto de electricidad, yo necesito que me garantice que la temperatura de esto va a estar siempre a tal cosa, y la empresa se compromete y se lo tiene que garantizar. Obviamente te dan unos elementos que te permitan monitorear, ¿no? Monitorear la temperatura, monitorear, tener, por ejemplo, datos de la energía, tener datos del internet que te está llegando, todo te lo tienen que dar para que tú lo monitorees. Entonces hay unos acuerdos que tú llegas y tú dices, me tienes que garantizar tal cosa, y esa empresa obviamente si hace el contrato, por ejemplo, con la Telefónica, con la que sea, Movistar, con lo que sea de telecomunicaciones, pues le va a exigir a esa otra empresa que le dé ese servicio con ese nivel que se necesita. Y hay posibilidad de hacer escalabilidad y flexibilidad en términos de infraestructura, porque, por ejemplo, si usted crea, por ejemplo, imagínense que usted creó un salón, entonces usted creó un salón no sé, de 5 por 5 metros, y usted metió ahí los servidores y le quedaron bien, y luego su empresa crece y ya necesita un salón de 20 por 20 o 10 por 10. Entonces, lo más seguro es que esta empresa que ofrece ese servicio tenga otro salón que te pueda facilitar fácilmente. Si usted lo tuviera in-house, usted tendría que pensar cómo construir otro salón. Entonces te toma tiempo. Entonces, de pronto adaptarse, sostener, por ejemplo, mientras adaptas en otro lado, sostener digamos, por decirlo de alguna manera, los servidores prendidos o seguir con las mismas capacidades mientras te cambias de espacio, es más factible con este tipo de empresas. El housing, en el housing los clientes
Dice al revés, dice los clientes no se despreocupan de gestionar la infraestructura. Se despreocupan de gestionar la infraestructura, o sea, no tienen que pensar en el desarrollo de la infraestructura y no requieren personal especializado. Algunas empresas que les sirve el housing, por ejemplo, son las que usan lo que ustedes dijeron ahorita, cuando alguien está utilizando web hosting. Entonces, si yo necesito solamente poner los servidores y lo que hago es direccionar a los clientes para que los clientes utilicen esos servidores, pero en última yo no estoy colocando nada. O sea, en última mi negocio es solamente la parte del hosting. No tengo por qué luchar con la parte también de la infraestructura. Entonces, lo que hago es tercerizarlo, hacer outsourcing. La gente que trabaja, por ejemplo, en comercio electrónico, hay diferentes áreas en donde se trabaja. No todas las empresas no todas las empresas están listas para trabajar housing, ni todas las empresas sirven para hosting. El hosting, en cambio, es el hosting el que ustedes conocen. Básicamente el que más se conoce es el web hosting. Básicamente se provee un servicio en internet, se le deja un espacio a la persona y la persona se conecta, publica o sube sus archivos, descarga lo que tenga que descargar. Es básicamente un espacio donde yo alquilo y alojo y coloco mi página y ya. Y puedo incluso contratar un espacio, subcontratar y hacer diferentes cosas. Eso no tiene mucho que decir. Hay unos, obviamente que de aquí que es importante, pues hay unas que tienen una calidad impresionante, hay unas que tienen unos computadores muy, muy, muy potentes, entonces tú te conectas a unas altas velocidades, tú haces tus cosas y esas pues son las que más gustan. Si uno se está conectando, por ejemplo, yo creo que ustedes lo percibieron, que utilizaban su web hosting gratis, no va a quejar uno por, no, es que esto es muy lento, posiblemente sea lento, posiblemente no tenga la mayor velocidad, porque esos lo que hacen es alquilar unos poquitos, pero también tienen algunos que sí realmente pagan, unos clientes que sí realmente pagan, que son los que ayudan a mantener el negocio. Y hay otros que uno los tiene ahí pues como por generar un negocio adicional y ir como antojando gente de alguna manera y como creándose de cierta manera y como creándose un nombre, por decirlo de alguna manera. Entonces, básicamente es una prestación que hace un servicio, te presta un servicio, te presta en ese caso un espacio en el que tú usas, tú eres el dueño de los datos, tú eres el que se encarga de hacer mantenimiento de los datos, tú no sabes, puedes no saber y puede que ni siquiera te interesa dónde está ubicado el servidor. Simplemente lo único que tú tienes es unas condiciones de acceso. A veces hay como unas modificaciones que tienen que ver con que tienen que ver como con el almacenamiento. Entonces hay unos que te ofrecen un almacenamiento más esencial, uno sencillo, que es como un disco duro sencillo, y otro que te coloca un disco duro más potente. Entonces la velocidad en que cambia, pues que el uno es más rápido que el otro, que la velocidad, entonces ahí ya tienes, esa es como la diferencia entre el uno y el otro. El uno te puede ofrecer un servicio mucho mejor y el otro te puede ofrecer un servicio no tan bueno, pero el servicio sigue siendo bueno. El SSD, que es el de disco sólido, pues es mucho más rápido, pero como los discos son más caros, posiblemente salga más costoso. ¿Qué hay que tener en cuenta? Sí, ¿perdón? ¿Alguien dijo algo? Sí, yo. Pero últimamente, profe, los de Estados Unidos ya están... ¿Ya no los lentos? Ya casi llegando al precio de los discos duros. El precio. Sí, ya. Entonces, no, pues obviamente entre uno y el otro, pues es mejor el hosting SSD porque claro. ya casi no es tan costoso. No, pues si el precio ya están similares, pues ya. Claro, porque antes uno sí pensaba que el SSD era mucho más caro, o sea, antes era pero ahorita ya casi similar, prácticamente lo mismo. Entonces uno ya prefiere comprar el otro si la diferencia no es mucho. Claro, entonces... los hosting a veces... ¿Cómo? Que en esa base de ideas, pues es mejor el hosting SSD. Hay personas que cuando uno contrata un servicio de hosting, una de las cosas que pasan es que generalmente no tienes unos service level agreement, o sea, no tienes como una condición de la condición, esto es del papá, ya no más. No hay como unos niveles de servicio establecidos, o sea, usted no es que yo siempre me vas a descargar a tal velocidad, que siempre tiene que ser por un hosting muy sofisticado, un hosting muy para que te dé ese tipo de cosas. Entonces, generalmente son muy económicos, no te garantizan el servicio,
te garantizan que te vas a comunicar, te garantizan que van a estar disponibles, pero te mandan una notificación en el caso de que se vayan a parar por algunos segundos, pero no te pueden garantizar la velocidad con la que van a trabajar o la velocidad con la que te van a atender. Y tampoco te pueden garantizar la seguridad de los datos, ¿no? Porque igual los datos los manejas tú solito. Entonces, si tú metes algo, si tú dejas algo mal configurado, pues pierdes. Entonces, hay que estar muy seguro de si uno se va a estar con un web hosting, exactamente qué va a comprar. Lo ideal es que uno compre algo, que uno va a usar. Eso sería lo ideal, pero a veces uno compra algo y no lo usa completamente, entonces igual está pagando por él, o a veces necesita más, entonces también tiene que tener como una forma dinámica de acceder a más. La virtualización, en cambio, sale de otras, básicamente se creó pensando como en aprovechar los recursos. Aquí en esta grafiquita, pues ustedes ven 3 máquinas diferentes, es como si fueran 3 máquinas, cada una utiliza más o menos el 30% de la máquina. Entonces, ¿qué se hace con la virtualización? Pues se trata de tener un sistema que permita de manera virtual poder aprovechar como el otro elemento. Entonces, a veces lo que se hace es, en vez de, porque lo ideal es que las máquinas, se hace de esta manera inicialmente, como ustedes lo ven ahí, porque lo ideal es que cada una corra como decir en su propia máquina. Entonces lo que se hace con este otro esquema es crear 2 maquinitas virtuales. Entonces parece que los mails están corriendo en una máquina, las legacy apps están corriendo en otra máquina y la web están corriendo en otra máquina. Entonces ahí yo lo que estoy construyendo es un elemento que me permite aprovechar y no gastar las 3 máquinas, sino gastar solamente 2. Es una de las muchas maneras que se pueden hacer de virtualización. Hay muchas cosas que se pueden hacer en términos de virtualización. Uno puede virtualizar los datos, que es cuando los datos están repartidos por todas partes y a veces se necesita, a veces no se necesita consolidar en una sola parte. Entonces, cuando los datos, porque a veces los datos necesitan separados, entonces lo que yo hago es, en este caso, es como un elemento que me permita mostrar los datos como si estuvieran en un mismo lugar, aunque ellos estén separados. Y ahí estoy utilizando un proceso de virtualización. Para no tener, por ejemplo, que conectarme a todas y mirar qué hay. Otra forma es la virtualización de escritorios. Aquí simplemente yo tengo 3 escritorios, pero la forma como yo lo quisiera mirar es como si fuera un único escritorio. Entonces se me crea también puedo crear a través de eso un sistema que me permita mirar los escritorios por separado. ¿Sí? A veces también esto se utiliza mucho por licencias. La virtualización de servidores también, tener esos servidores, en vez de tener varios servidores, lo que hago es ver los diferentes servidores como si fueran uno, más como de la forma como yo lo veo. La virtualización, por ejemplo, de los sistemas operativos, cuando no tengo licencias, esto es súper práctico, porque a veces no se necesita tener muchas cosas dentro del equipo, sino que lo que se necesita es como tener, como si fueran clones los equipos. Y sí, lo bueno es que también sirven tanto para Linux como para Windows. Entonces me permite tener costos, me permite reducir mucho los costos. Se utiliza también, por ejemplo, cuando yo tengo lo que llamaban anteriormente, no sé si ustedes han escuchado la expresión, terminales brutas. No sé si han escuchado la expresión. También lo puedo utilizar, estos sistemas de virtualización, también los puedo utilizar así. Yo tengo un solo equipo servidor y lo que hago es que tengo, por decir algo, pantallas prácticamente que se autentican al servidor y me muestran como si estuviera directamente tras un servidor, cuando en realidad estoy autenticándome a través del sistema operativo, a través de otro mecanismo, pero me estoy autenticando al mismo equipo varias veces. Entonces cada uno me muestra como si fuera una máquina, pero en realidad es un pedacito de la máquina. Y también puedo hacer virtualización de los sistemas en la red. Entonces aquí en este caso, todos los elementos por ejemplo, yo aquí tengo 6 equipos que se conectan y lo estoy dividiendo como en 2 redes diferentes, pero los estoy viendo como de manera virtual, como si fueran más elementos. Y Cloud Computing, básicamente Cloud es hacia donde vamos todos. Ya de hecho ni siquiera se habla de Cloud, ahorita ya se está hablando de multicloud, porque Cloud es un término que se popularizó sobre todo por el uso de los servicios
Acuérdense que las clouds pueden ser tanto públicas como privadas. Uno puede tener una cloud pública o una, el otro día estamos hablando de eso y ya se me volvió a olvidar cuál es la diferencia. Uno puede tener tanto una cloud pública como una cloud privada. Estamos aquí. Y ya se me olvidó la diferencia entre cloud pública y cloud privada. Yo soy así. Bueno, y lo bueno de las nubes, por ejemplo, las nubes involucran muchas otras tecnologías. Las nubes también pueden trabajar, por ejemplo, a nivel de virtualización, pueden trabajar a nivel de recursos, en ellas también se puede hacer hosting, o sea, todo como que concentra las demás tecnologías. Esto es la configuración. Bueno, aquí cómo se implementan. Existen las nubes públicas creadas con recursos que no son propiedad de los usuarios finales. Las nubes privadas creadas desde los recursos propios de los usuarios finales. O sea que las privadas solo es como si le pertenecieran a una empresa. Entonces son privadas. Las públicas no son de propiedad de los usuarios finales. Es como si uno accediera a ellas. Y las híbridas que tienen propiedad, que tienen tanto recursos públicos como privados. Esa es la diferencia. Y empiezan a aparecer unos conceptos que yo creo que ustedes han escuchado, que son los IaaS, el SaaS y el PaaS. El IaaS básicamente es la infraestructura como servicio, y una de las más famosas es el Red Hat Cloud Infrastructure, que es la infraestructura de Red Hat, que es pues se popularizó por ser un sistema operativo Linux, pero ahorita es muchas cosas porque también es nube. Esa es la base de todas las implementaciones, y lo que hace es que ofrece la infraestructura, que es el hardware, como si fuera un servicio. Entonces uno lo que hace es consumirla. ¿Y consumir qué? Pues consumir los elementos básicos de una nube. La red, que es infraestructura, el almacenamiento, los servidores, y la virtualización son los primeros, pero los utiliza uno como si fuera un servicio. La ventaja es que todos los servicios se pueden escalar, se pueden aprovisionar y se pueden medir de forma automática el consumo, mientras que las personas están ahí trabajando sobre la nube. Está la PaaS, que es la plataforma como servicio, que es básicamente es software en última, es la que se puede, como el elemento, el middleware, por decirlo de alguna manera, el elemento intermedio en el que se puede desarrollar el software, que no es ni el hardware, que está como en el medio del hardware y el software. Entonces es como esa plataforma que nos permite controlar todos los elementos, y en particular que nos permite controlar el sistema operativo. Se le llama middleware, ahí está la palabra, y es como un entorno intermedio. Entre las más famosas está también la Red Hat OpenSuite, que es una plataforma como servicio, y es muy útil para desarrolladores y operadores para trabajar para conectarse a nivel de infraestructura y conectarse, por ejemplo, a dar soporte a bases de datos, hacer cursos de automatización y a construir software. Y por último, por último, que no está aquí, Elías, está el SaaS, que es el software como servicio, que ya no tiene mucho que ver con la nube, pero que en última es el software que se construye sobre este tipo de plataformas, y que le da como acceso al usuario. Aparece también un nuevo concepto que ya no es tan nuevo, que son las multiclouds, que básicamente son unos servicios o unas nubes que están formadas por al menos 2 nubes y que proporcionan que 2 de los proveedores deben de ser de nube pública o nube privada. Las nubes públicas son diferentes a las híbridas, pero no son, o sea, una nube pública puede ser una nube híbrida, pero no necesariamente una nube pública es una nube híbrida. Puede ser que la nube, como dice aquí, puede ser, tiene que haber al menos 2 proveedores. No pueden ser de nube pública o privada. Si los dos son de nube pública, si uno es nube pública y uno es nube privada, puede ser una nube híbrida. Si uno es pública, la otra privada. Si las dos son públicas, entonces simplemente es una multicloud, o si las dos son privadas, es una multicloud, ¿sí? O si hay muchas privadas y una pública, se vuelve híbrida también. Y múltiple porque tiene más de 2. La híbrida es una y una. Entonces, es muy común para las empresas. ¿Por qué tener multicloud? Pues porque ofrece muchas cosas, porque puede ser que la una tenga unas cosas y la otra tenga otras cosas. Por ejemplo, puede ser una que es fuerte en visualización o en procesamiento de datos y la otra es fuerte en almacenamiento.
Entonces, uno puede tener varias. ¿Y qué son los proveedores de las nubes? Son las empresas que proporcionan la infraestructura, la plataforma y el software a través de la red. Por ejemplo, Microsoft a través de Azure, a través de su plataforma de nube, ofrece Azure como un software que le permite hacer el monitoreo, o Azure como plataforma, creía yo más que Azure es como la plataforma. Uno construye el software sobre Azure, pero también te proporciona la infraestructura. AWS también es no te proporciona el software, sino que te proporciona la infraestructura, que es donde tú puedes crear los procesos virtuales y escalarlos y crear esas máquinas, y te proporciona también el middleware para controlar esa infraestructura y para construir sobre eso, para hacer los desarrollos. Entonces hay diferentes tipos de cloud. ¿Y qué es la gestión en la nube? Pues básicamente la gestión en la nube, la gestión la tiene que hacer, la gestión y toda la responsabilidad recae sobre la persona que contrata el servicio. Pero igual que las otras contrataciones que ustedes vieron previamente, pues la gestión depende del tipo de contratación que tú hagas. Uno sabe que cuando contrata nube, uno no va a ir a las oficinas a consultar ni a ver nada, no, uno simplemente contrata un servicio. Y ese servicio lo accede a través de unas cuentas, a través de unos certificados, a través de unas credenciales. ¿Qué te proporciona la empresa que te ofrece el servicio? Te proporciona las credenciales de acceso, te proporciona los elementos de autenticación, te proporciona seguridad, te garantiza de que nadie sin las credenciales va a poder acceder a tus datos, a menos de que nadie, cuando dice nadie sin las credenciales va a poder acceder a sus datos, no significa que si te roban las credenciales no van a poder acceder, obvio que sí, porque si tienen las credenciales pues van a poder acceder, pero si alguien no tiene las credenciales no va a poder acceder. Si ustedes entran a un servicio de AWS es supremamente complicado autenticarse, son niveles y niveles, que la clave pública, que la clave privada, que la clave para la izquierda, que para la derecha, es supremamente complicado, no es una sola clave, no te aceptan unas clavecitas ahí cortas de, por ejemplo, perrito 123, no, te piden, porque es un servicio serio, precisamente unas claves con unos niveles de seguridad altos. Te piden unos elementos de clave pública, clave privada, para poder hacerte el proceso de autenticación. Entonces, no es un elemento sencillo autenticarse en una nube, por lo tanto, ellos te garantizan que no va a ser sencillo, y te garantizan que para cualquier usuario no va a ser fácil acceder a tus datos. ¿Qué más te ofrecen? Pues te ofrecen una disponibilidad altísima. Ellos te ofrecen una disponibilidad, yo diría que tier 4 o más. Luego vemos que es tier 4. Es una disponibilidad en la que te dicen, mire, en un año los equipos de esta empresa van a estar apagados máximo 2 horas. Máximo. Entonces, con ese nivel de servicio, pues uno sabe exactamente que está confiando en una empresa seria. Entonces, eso es lo que te ofrece una empresa. Eso es parte de lo que te ofrece una empresa como AWS, una empresa como Google Cloud Platform y una empresa como Azure. Es lo que el usuario necesita. Bueno. Sí, bueno, profe. ¿Alguien va a decir algo? No, es Dilo. que ya quedó callada, entonces pensé. Pero apenas me acabé de quedar callada. Lo otro es ¿qué tan segura es la red? Pues miren, la seguridad de la red es la misma seguridad que tenemos en cualquier elemento que nosotros nos conectemos a internet. Nada es completamente seguro. Que si pueden hackearlo, sí. Que si le pueden robar la contraseña, sí. Que si pueden quemar los servidores, pues el riesgo existe, aunque uno esperaría que no pase. Entonces, todo ese tipo de inseguridades que existían antes, de pronto algunas menos que otras, de pronto uno dice, no, pues en caso de temblor no se va a caer el edificio de donde está la nube, pues uno espera que no, pero que puede caerse, puede caerse. Entonces, ellos te garantizan una seguridad, la red es segura, tanto la pública como la privada te da unos niveles de seguridad muy altos, pero depende también de los usuarios, porque si usted, por ejemplo, la red puede ser muy segura, pero si usted le da la contraseña a alguien o usted apuntó la contraseña en un papelito, pues en algún momento puede decir perdió. Entonces, no es solamente la seguridad que te proporciona la nube, el que te proporciona estar trabajando en la nube, sino que también es la seguridad que tú mismo le das a tus datos. Si usted deja una puerta abierta, un equipo prendido cuando no debió dejarlo, si usted le da la contraseña a alguien que no debió dársela, pues usted se está colocando en una posición vulnerable. Entonces, la seguridad a veces, en muchas ocasiones depende de los usuarios, en muchas ocasiones también puede depender de la nube. Pero la nube, pues, ha sido probada de que tiene unos niveles de seguridad muy altos.
como les digo, la autenticación es relativamente, por ejemplo, que usted se conectó que usted le dio por conectarse, por ejemplo, en una red insegura, o que se conectó desde el celular, pues usted sabe que eso tiene unas vulnerabilidades, o que se conectó y llenó el equipo de virus, por ejemplo, pues, sí. Entonces, ustedes saben que el lado más débil de la cadena es el ser humano, en términos de seguridad. Entonces, depende mucho también de las habilidades del usuario. Pues si usted tiene un usuario que sabe realmente de nube, que sabe realmente de seguridad, pues lo más probable es que usted no esté en peligro. Pero si es un usuario inexperto, pues, por ejemplo, ellos garantizan siempre que hacen los backups. Pero supongamos que usted sea inexperto y usted borró el backup y justo al otro día lo necesitó y ya lo había borrado. Entonces ellos le pueden devolver tener como un backup, digamos, ¿cómo les digo? Digamos que usted va a poder recuperar ese backup que usted borró, pero lo ideal es que la persona que esté a cargo de ese tipo de cosas de seguridad, pues sea experto y no cometa errores como borrar los backups. Los backups se borran con el tiempo. Los backups se deben borrar como a los 30 días, no sé, un mes, 2 meses, dependiendo de qué tanto backups hagas. Si tú haces backups, por ejemplo, diarios o 2 veces al día, pues uno dice, bueno, borrémoslo cada 30 días. Todas las empresas deberían tener su proceso, ¿no? Decir, bueno, el backup lo borramos cada tanto. O dejamos un backup semanal, dejamos un backup, ¿cómo les digo? Hacemos backups todos los días, 2 veces. A la semana borramos algunos y dejamos, por ejemplo, 1 por semana. Entonces, esa es la política de hacer los backups y los guardamos por 3 meses. A los 3 meses borramos todos menos el más nuevo y entonces siempre me va quedando mínimo un backup. O sea, el día de hoy tengo un backup de hace 3 meses, tengo un backup de hace 6 meses, tengo unos backups semanalmente del último mes, entonces, o semanalmente de los últimos 3 meses, y tengo los diarios de la última semana. Entonces yo decido a qué nivel utilizo los backups, pero es una política, tiene que ser como una política de la empresa. Y pues que los borre, pues debería tener configurado que se borren automáticamente y no que se borren cuando yo me acuerde o que se borren cuando yo quiera, porque pues eso puede generar daños precisamente en el sistema de backup. Puedo borrar información que no debería haber borrado. Igual, como les digo, los accesos también tienen que ser muy controlados. Todo el mundo no debería acceder, todo el mundo no debería tener clave, todo el mundo no debería y tener clave. Bueno, todo el mundo puede tener clave, porque si se necesita, pues se necesita, pero también tener perfiles de que, por ejemplo, si yo tengo gente en ventas, entonces la gente de ventas no tiene por qué acceder a las cosas de desarrollo. Entonces, para eso están los perfiles. Entonces, todo eso lo tengo que configurar yo. Que es que le di a un vendedor una clave y me borró lo que estaba haciendo el desarrollador. Pues, ¿qué quieres que te diga? Entonces ese tipo de cosas, pues uno mismo las tiene que controlar. O sea, hay cosas que te va a controlar hay cosas que el sistema te va a garantizar, pero no te lo puede controlar todo. Entonces, hay que asegurarse de que las cosas estén en las manos indicadas, que sean las manos apropiadas, que la gente que se conecta, por ejemplo, sea la gente que la gente que tiene la contraseña sea la gente que debe tener la contraseña, no apuntarla en papelitos, no tener contraseñas fáciles. Entonces, todo tipo de cosas las debe garantizar el usuario, ¿sí? Porque la empresa no está obligada a garantizarte que, por ejemplo, si te pierden las contraseñas, entonces que todos los mecanismos de configuración, de recuperación de contraseña. Entonces, que si un usuario pierde una contraseña, listo, le puede pasar, se le puede perder, se le puede olvidar, se le puede pasar cualquier cosa. Y que haya configurado entonces su correo electrónico perfectamente para que le llegue los elementos, que haya configurado todo lo que se necesita para que le llegue a su correo electrónico la clave correcta y para que él pueda, efectivamente, la máquina pueda saber que él es quien dice ser. Porque si no, si usted pierde la cuenta, además pierde también, no, es que me llegaba el correo, pero es que también perdí el correo, pero es que me llegaba el celular, pero es que el problema fue que perdí el celular, pues ahí sí, está en la olla. Y pues tener a alguien que tenga el mecanismo también para bloquear ese tipo de usuarios, ¿no?
Siempre, siempre hay usuarios así. No crean que no crean que el usuario es malo, que eso no le pasa a nadie. Pues esperemos que a ustedes no les pasen, pero siempre hay usuarios así. Ah, bueno, aquí seguimos ya con la parte de planeación de infraestructura de TI. Pero ya son las 9 y yo estoy muy cansada. ¿Tienen algo más que decirme? No, profe, pues respecto de pronto a este corte, las notas, ¿de dónde saldrían? Ajá, ¿de dónde van a salir las notas de este corte? No me las he inventado todavía. Oh, ¿No? Me refiero Yo pensé que ya me las había inventado. ¿Qué 5 patos escuché? Sí, Pero como ustedes dijeron que yo les había hecho algo a la hoja de vida y mandaron el artículo, ¿no? Ah, sí, por eso. Entonces está preguntando, ¿va a ser el artículo, la hoja de vida de donde va a sacar? Hoja de vida, artículo, matrices, foda. Pero las matrices ya no las había calificado. ¿Pero para este corte? ¿O para Para No, profe, eso sí, este corte. Sí, este corte. ¿No alcanzaron a caer en este? ¿Cómo así? Sí, caen en O este. sea, El caen en anterior, este. perdón. No, en el anterior ¿Sí? no. Caen en